Buenas tardes, soy la estudiante practicante Rumilda Ocampo. La capacidad para hoy es formula y resuelve problemas referidos a situaciones de la vida real. El contenido es distancia entre dos puntos y punto medio de un segmento. Y los indicadores de evaluación son valor al uso de distancia entre dos puntos y punto medio de un segmento en la vida cotidiana. Utiliza correctamente la ecuación matemática para el cálculo de distancia entre dos puntos y punto medio de un segmento. Y distingue el proceso para calcular distancia entre dos puntos y las de punto medio de un segmento. Veamos el primer ejemplo. Calcular la distancia entre los puntos A y B. Lo primero siempre es graficar el plano cartesiano. Y algo muy importante que debemos repetir es que cuando nos dice eje de las abscisas, se refiere al eje X. Y cuando nos dice en algún problema eje de las ordenadas, corresponde a los valores que va a tomar eje Y. Bueno, lo primero entonces es ubicar los puntos que tenemos como datos en el plano cartesiano. Tenemos el punto A de coordenadas 2 y 1. La primera coordenada le corresponde a X y la segunda a Y. Ubicamos en el plano cartesiano entonces primeramente sobre el eje X 2 unidades. Y nos movemos una unidad hacia el eje Y positivo. En la intersección de los puntos ubico el punto A de coordenadas 2, 1. Y ahora el segundo punto de coordenadas menos 3, que es para X, y 2, que toma el valor Y. Entonces, menos 3 sobre eje X negativo y nos movemos 2 unidades sobre eje Y positivo. En la intersección ubico el punto B. Entonces, lo que nos está pidiendo es la distancia o el segmento que se forma a unir los puntos A y B. Eso es lo que vamos a calcular, reemplazando directamente en la fórmula de distancia entre dos puntos. Nos dice que es la raíz cuadrada del cuadrado de la diferencia de x sub 2, que van a ser los valores del punto A van a ser x sub 1, y sub 1, y de B van a ser x sub 2 e y sub 2. Y reemplazamos en la fórmula. X sub 2 es menos 3, por la fórmula me indica negativo, va a ser menos x sub 1, que es 2. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Más y sub 2 es 2 positivo, menos por la fórmula y sub 1 es 1. Cerramos paréntesis y elevamos al cuadrado. Entonces, distancia del segmento AB va a ser igual a raíz cuadrada de menos 3 menos 2 es menos 5. Elevamos al cuadrado. 2 menos 1 es igual a 1. 1 elevado al cuadrado es igual a 1. Entonces, la distancia del segmento va a ser igual a la raíz cuadrada de menos 5 elevado al cuadrado es 25 más 1. Raíz cuadrada de 26. Distancia del segmento AB es igual entonces a la raíz cuadrada de 26, que es igual a 5,09 unidades. De esta forma se halla la distancia entre dos puntos. Ahora veamos cómo calcular el punto medio de un segmento. Utilizando el mismo ejemplo, vamos a calcular el punto medio del segmento AB. Para ello, vamos a utilizar las expresiones. Punto medio es un punto de coordenadas x sub m e y sub m. Para hallar x sub m tenemos una expresión, la suma de las abscisas dividido 2. Y para hallar la coordenada y es la suma de las ordenadas dividido 2. Como tenemos los puntos A y B, de ahí sacamos los valores y reemplazamos en la fórmula. El valor de x sub 1 es 2, más x sub 2, que corresponde al punto B, más menos 3, dividido 2. Aquí efectuamos esta
este producto de signos, más por menos es menos. Y todo esto está dividido por 2. 2 menos 3 es menos 1 y dividido 2. Para poder graficar en el plano cartesiano nos conviene que esto lo expresemos en decimales. Es menos y 1/2 es 0,5. Ahora busquemos el valor de la coordenada y. Y sub 2 es 2 más y sub 1, que es del punto 1, dividido 2. Sumamos, son 3 dividido 2. ¿Cuánto es 3/2 en decimales? 1,5. Entonces, el punto medio del segmento AB es el punto de coordenadas menos 0,5 y 1,5. ¿Cómo subimos esto en el plano cartesiano? Debería de ser la mitad de este segmento AB o BA. Entonces, X sobre el eje X nos posicionamos en el menos 0,5. Como acá es menos 1, más o menos por aquí estaría el menos 0,5. Entonces nos posicionamos aquí y nos movemos 1,5 unidades sobre el eje Y positivo. Entonces, aquí pasamos por el 1 y más o menos acá está el 1,5 porque está entre el 1 y el 2. Entonces, en este punto está ubicado el punto medio de coordenadas menos 0,5 y 1,5. Para cerrar nuestra clase de hoy, les dejo aquí unos ejercicios que son muy parecidos a los ejemplos ya desarrollados. Esto ha sido toda la clase de hoy. Muchas gracias.